En primer lugar, pues bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a este webinar que ya os avanzo ahora que la idea es que sea realmente muy técnico y práctico, que iremos un poco a explicar claramente de dónde viene las bases científicas de Capsium y también, sobre todo, como sabéis, el día de hoy está muy centrado en cítricos, por lo tanto también su aplicación en campo, beneficios, manejos, que sabemos que son temas que os interesan. Y si alguien, sé que muchos de vosotros ya nos conocéis a Athens, pero también seguramente hay otros que sea la primera vez que oís hablar de nosotros. Solo nada, muy brevemente para que nos tengáis ubicados. Somos una empresa con ya más de 30 años de experiencia que estamos focalizados y especializados en microorganismos. O sea, nuestro know-how se basa sobre todo en micorriza, tricoderma, bacteria y nos hemos centrado no solo en su producción y fabricación, sino desde el inicio, el I+D, el desarrollo, la parte científica. Podréis ver hoy que tiene un peso muy importante en todos nuestros desarrollos y también la parte de convertirlo en soluciones útiles y pensadas para el agricultor. Solo para que sepáis de dónde os estamos hablando, ahora mismo nos encontramos aquí. Supongo que veis la imagen aérea. La sede de Athens está en la Riera de Gaià, cerca de Tarragona. Y disponemos de 8.000 metros cuadrados de unos invernaderos para fabricar la micorriza en vivo, una fábrica puntera donde desarrollamos la tricoderma, las bacterias, almacenaje controlado, simplemente porque creemos que aunque este webinar sea online, es importante también saber lo que hay detrás de las pantallas. Evidentemente, cualquier cosa que tengáis también dudas sobre nosotros, información, cualquier cosa en el chat, después lo podremos ir ampliando. Pero como os digo, no quería hacer una introducción muy larga porque creo que todos hoy estamos aquí para conocer más sobre Capsum, el nuevo bioestimulante de Athens, centrado mucho en el cuaje, la floración. Y en Athens siempre defendemos que no hay un producto que funcione en el campo si detrás no hay una base científica potente y tampoco sirve de nada tener una base científica potente si esto no se transforma en un producto que da respuesta a las necesidades reales de los agricultores. Por esto las dos personas que nos acompañan hoy intentarán explicaros pues, estas dos partes que son al final dos caras de la misma moneda del desarrollo de un producto, o como mínimo así lo entendemos en Athens. Primero de todo, nos acompaña pues, Gorka Erice, que es el director técnico global de Athens y que nos explicará un poco el origen y la base científica que hay detrás de esta solución. Y después de Gorka, Juan Ramón, que es el responsable de desarrollo y también que ha estado desarrollando todo el producto, nos podrá explicar todos los ensayos, todo el manejo, todos los resultados que ya han sido comprobados en el campo. Y así creemos que podréis tener una visión completa 360 de esta solución. Por mi parte, nada más. Iré gestionando las preguntas y las dudas que tengáis en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas. Y dejo la palabra a Gorka para que os pueda explicar mucho más de este producto de lo que puedo hacer yo. Gracias Gerard. Bueno, en esta primera parte voy a compartir mi pantalla para que se vea. ¿Me confirmas que se ve? Sí, de acuerdo. Vale, gracias Gerard y bienvenidos todos esta tarde al webinar sobre Capsule Essence. Como bien decías, Gerard, esta primera parte va a enfocarse en el origen y en la base científica del producto. Y bueno, a la hora de hablar de origen, pues vamos a remontarnos a lo que realmente es el origen, ¿no? Entonces, siempre empezamos a la hora de marcar estas soluciones, a dar un poco de contexto histórico. Y aquí, bueno, pues tenemos a Charles Darwin, que en sus 30 años
viajó con el Beagle y escribió finalmente en 1859 El origen de las especies, pero lo que mucha gente desconoce es que a final de sus días, con esa imagen que tenemos más presente de Charles Darwin como una persona ya de edad provecta con barba y así, junto con su hijo Francis Darwin, escribieron un libro titulado El poder del movimiento en las plantas, en los cuales hicieron una serie de experimentos muy novedosos para su época, en los cuales empezaron a jugar con las sustancias, con los metabolitos vegetales, en concreto con las hormonas y las auxinas. Brevemente, en esta historia, lo que Charles y su hijo Francis descubrieron es que había una sustancia que se producía en la parte más alta del epicotilo de maíz, que se difundía a través de los haces vasculares y que era capaz de degradarse por la acción de la luz solar. De tal manera que cuando teníamos una planta a la cual le daba el sol por uno de los lados, esta sustancia se degradaba y hacía que, contrariamente en el resto de la parte sombreada, las células se elongaran, de tal manera que el epicondilo se curvaba buscando la luz. Este fue el primero de los efectos que se descubrió en unas sustancias que posteriormente se iban a llamar auxinas. Pero centrando un poco el tiro en lo que concierne a este webinar, las auxinas también intervienen en el desarrollo del fruto y se coordinan con otra hormona, con el etileno, para el proceso de abscisión. En concreto, cada fruto, cada especie puede tener de 1 a 3 puntos de abscisión y en los cítricos tienen precisamente dos. Uno en la transición entre el pedúnculo y el pedicelo y otro entre el pedicelo y el fruto. ¿Qué es lo que ocurre en estos sitios de abscisión? Bueno, pues en estos sitios de abscisión se va a dar ese balance entre la producción de etileno y la producción de auxinas. Las auxinas se van a producir en los óvulos que están dentro de la flor y estas auxinas van a formar ese sistema vascular entre la flor y el resto de la planta. Y sin embargo, el etileno, que se produce de manera habitual en la planta, pero particularmente en condiciones de estrés, este etileno puede bloquear ese transporte de las auxinas. Bien, si el balance entre etileno y las auxinas cae en favor del etileno, esta flor y este fruto pueden llegar a precisamente caer, tener una caída fisiológica. Si las auxinas son capaces de contrarrestar esa acción del etileno, la flor y el fruto permanecerá unido a la planta. Entonces, con este escenario de balance hormonal, en la zona de abscisión tenemos esas auxinas que forman ese sistema vascular del pedúnculo, que son capaces de atraer los hidratos de carbono, azúcares y otros metabolitos para el engorde del fruto, que se dedican a la división, a la elongación, como demostró Darwin al comienzo de esta presentación, y, muy importantemente, son capaces de retener el fruto en esa caída fisiológica, contrarrestando esa inducción del etileno en episodios de estrés. Bueno, pues si nosotros somos capaces de inducir, si somos capaces de proporcionar un balance hormonal adecuado, pensamos que podemos ser capaces también de retener esa caída de los frutos, de hacer que las plantas cuajen más y que aumente su producción. Y en eso interviene una nueva bacteria que es la que vamos a presentar en este webinar, que se llama Panthodea agglomerans. La cepa le hemos llamado SC1. Y las características fundamentales de esta cepa que hacen tan especial este producto Capsule Essence es que es productora de auxinas, además de fijadora de nitrógeno. Se trata de Capsule Essence, un producto que está hecho en base a los metabolitos de la fermentación de esta bacteria, que son ricos en esta serie de compuestos de la familia de las auxinas, que van a permitir
contrarrestar el balance del etileno y que van a hacer que la producción vegetal sea mayor en base al número de frutos cuajados y en base al tamaño de esos frutos. Es decir, vamos a evitar la pérdida de fruto y vamos a contribuir al engorde del fruto. Esta bacteria se aisló y está descrita en una publicación del año 2019 de Frontiers in Plant Science, se aisló de la filosfera de lechugas. En concreto, el grupo del profesor Maurizio Rucci en la Universidad de La Tucha en Italia descubrió que las poblaciones de bacterias que vivían en la filosfera, en la superficie de las hojas de las lechugas, eran capaces de reaccionar de manera muy diferente cuando se les aplicaba una proteína hidrolizada, unos aminoácidos libres. Había algunas poblaciones de bacterias que crecían mucho y había otras que no respondían tan bien a ese aporte de nitrógeno externo. En concreto, en esta figura tenemos todas las poblaciones en la parte de arriba de la figura de la derecha que reaccionaban positivamente a esa adición de aminoácido y en la parte de abajo las que no reaccionaban en absoluto. Una de esas poblaciones que sí reaccionaba era precisamente esta Pantoea. En este artículo, además, se hizo una caracterización de la fisiología de las bacterias en función de diferentes propiedades que podían aportar al planta conforme a la promoción del crecimiento vegetal. Por ejemplo, se cuantificó si eran solubilizadores de fósforo o precisamente productoras de indolacético. Y lo que vieron es, con esta Pantoea, que no era una buena solubilizadora de fósforo, tampoco es un gran problema, dado que parece ser que su nicho era la filosfera de las lechugas, pero en cambio sí que vieron que producía una cantidad equivalente de ácido indolacético muy alta. En esta figura, 106, comparado con cualquiera de los otros números de los aislados de esta publicación, es un número muy grande. En este artículo, como digo, se describe cómo era esa comunidad de bacterias de la filosfera antes y después del tratamiento con aminoácido. Y para daros una idea, en esta primera columna que pone control de la izquierda, estos son los diferentes taxones de las bacterias cuando no se adiciona ese aminoácido y, sin embargo, después de la adición del aminoácido, las plantas que pone aquí tratadas tienen una composición en la comunidad muy diferente de la que teníamos antes. En las publicaciones que siguieron a esta primera publicación se hizo la secuenciación de la bacteria, la secuenciación de la Pantoea agglomerans, en los cuales se quiso saber cuál es el mapa de genes que presentaba esta bacteria. Entonces se hizo una anotación sobre la presencia de estos genes asociados a la promoción del crecimiento vegetal, no solo a la producción de ácido indolacético, como también a la producción de poliaminas como la espermidina o la solubilización de fósforo, sino que también se buscaron otras moléculas que pueden ser de interés. Y aparte de eso, una de las cuestiones más importantes es saber sobre la seguridad de esta cepa. El tener conciencia de que cualquier organismo aislado puede contener genes que pueden resultar tóxicos. Bueno, pues tenemos que hacer también análisis muy rigurosos a la hora de determinar que no produce toxinas, que no produce ningún metabolito que pueda ser dañino para personas, para animales, para el medio ambiente. Todo esto se hizo con diferentes análisis, como por ejemplo análisis anti-SMAS o análisis buscando metabolitos, digamos, de cierta preocupación. Fuera de todo este análisis, sí que se reveló que no contiene ningún tipo de metabolito preocupante y que es una bacteria perfectamente segura para personas, para animales y para medio ambiente. Además, se buscaron en esta bacteria, dentro de la misma publicación, resistencia a metales tóxicos. Particularmente parece que es una bacteria
resistente al arsénico, al cobre, al cadmio, comparado a la tolerancia que tiene al arsénico de nuestra Pantoea aglomerans, aquí en la figura de la derecha, los triángulos, frente a, por ejemplo, la resistencia al arsénico que presenta Escherichia coli. Bueno, pues tiene una resistencia mucho mayor que una bacteria común. Y en un primer ensayo en condiciones controladas, en otra publicación del mismo grupo del profesor Maurizio Rucci, se aplicó los metabolitos extraídos de la fermentación de Pantoea aglomerans a un vivero de plantas de peral. Lo que se pretendía con estos metabolitos que sabíamos que eran ricos en extracto auxínico era confrontarlos y compararlos con el efecto que podría tener una auxina de síntesis. Bien, una vez que se preparó el experimento y se tomaron fotografías, lo que se vio es que en la fotografía de la auxina sintética se ve que el efecto de las auxinas sintéticas es mucho más potente y por lo tanto, en lugar de llevar a las plantas de peral al desarrollo de raíces, se formaba un callo. Mientras que cuando se mezclaban estos metabolitos microbianos con la auxina sintética, ya comenzaba a verse una serie de estructuras que recuerdan mucho a las raíces, y finalmente, si solo aplicábamos los metabolitos microbianos, se formaban unas raíces adventicias mucho más funcionales que cuando el producto iba mezclado con auxinas sintéticas. En fin, este producto que ha salido de la fermentación microbiana, este Capsule Essence, actualmente ya está disponible y registrado en la Unión Europea bajo el reglamento 2019/1009. Capsule Essence, conforme a lo descrito y a las propiedades que tiene, ahora mismo es un bioestimulante de plantas no microbiano, compuesto por ese extracto microbiano de la fermentación de Pantoea aglomerans, SC1, y actualmente está disponible para cultivos tanto leñosos como hortícolas en un formato líquido que se puede aplicar mediante spray. Precisamente sobre la aplicación en cítricos vendrá ahora la presentación de Juan Ramón Crespo, que es el que ha desarrollado todas las experiencias en campo en cítricos para detallar efectivamente hasta dónde llega el poder de este extracto auxínico en la producción de fruta. Muchas gracias, Gorka, porque realmente has logrado explicar de una forma muy clara el trabajo de mucho tiempo, y creo que también es muy importante poner en valor que detrás de cuando llega un producto al mercado o al campo, si se hacen las cosas bien, como se tienen que hacer, detrás hay, iba a decir muchas horas, pero muchos años de investigación y ciencia. Pero esta ciencia, como decíamos al inicio, tiene que verse en el campo, tiene que dar soluciones reales a problemas reales, y creo que Juan Ramón en esto nos puede poner mucha luz porque ha visto muchos ensayos, ha visto muchos resultados y sabe el potencial que puede y que tiene Capsule Essence. Eso vamos a intentar por lo menos expresarlo. Bueno, déjame que empiece a presentar. Creo que se verá bien. Soy Juan Ramón Crespo, soy la persona que se encarga de la coordinación de desarrollo en la empresa. Y bueno, para mí la verdad que es un orgullo y una satisfacción importante poder empezar hoy a presentar el producto desde las primeras presentaciones que hacemos al mundo. El trabajo que hemos hecho en desarrollo
ayudadísimo desde luego de todo el equipo y ayudadísimo por una herramienta impresionante sobre la que Gorka ha dado alguna pincelada, que es la ayuda de las ciencias ómicas, en las que nos apoyamos y tenemos laboratorios propios y a raíz de ahí podemos avanzar con mucha más seguridad, pues ha dado lugar a que en un tiempo adecuado, no voy a decir corto porque la investigación y el desarrollo nunca son cortos, pero hayamos sido capaces de sacar un producto de tan alta tecnología en un tiempo récord y con una seguridad en los resultados importante. Fruto de ello, la diapositiva que estáis viendo ahora mismo es lo que se encarga de desarrollo, sobre todo en poder definir qué es lo que hace un producto y cómo lo hace, ¿no? Entonces, al principio empiezas muy a ciegas y a partir de ahí vas acotando las cualidades del producto y eso se traduce pues en las soluciones que estáis viendo aquí. Estamos hablando de un producto que va destinado a cuaje, es un producto que otorga más frutos al árbol, que otorga más calibre, eh, otorga una homogeneidad increíble y además aporta calidad, aunque sea un efecto lateral del producto, ¿no? Lo que vamos a ver hoy son dos ensayos, nos centramos en dos ensayos, pero yo creo que con esto es suficiente porque al final lo que estamos hablando es de coherencia de datos. También lo que tenemos que hacer desde el desarrollo es preparar una colección suficiente de ensayos que nos otorguen la coherencia, que nos otorguen la seguridad de que lo que estamos hablando tiene relación entre unos ensayos y otros y que no es fruto de otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a presentar estos dos ensayos y al final sacaremos unas pequeñas conclusiones y también hablamos de la forma de utilizar el producto. Esto no me pasa, un segundito. De acuerdo. Nos hemos ido a dos zonas productivas importantes de naranja, del cítrico en España. Uno es el ensayo que vamos a ver en Turís, que está en Valencia. Además se hizo el año de la bendita Dana. Pero bueno, no afectó a cultivo, pero Turís fue uno de los sitios donde sí que hubo destrozos importantes, ¿no? Y daños personales. Otro ensayo que vamos a ver va a ser en Fuente Palmera. Entonces, bueno, vamos a tener con ellos, creo que tenemos una fotografía suficiente de hasta dónde llega el producto, los indicios bastante sólidos que hemos llegado a recabar. Este es un ensayo de registro, entonces está hecho con todos los requisitos que se piden para perfilar el producto y para ver hasta dónde llega. En este concreto estamos hablando de dosificación, se prueba el producto a una dosis y al doble. Se hace con unas parcelas enormes, que son los requerimientos actuales que hay. Estamos hablando de que una parcela individual son cerca de 500 metros cuadrados. Tienes que evaluar 20 árboles para que un ensayo sea válido. 20 árboles hablo de cada una de las repeticiones, o sea, eso tienes que multiplicar por 4 y por cada uno de las tesis de los tratamientos distintos que quieras probar. ¿Vale? Está hecho en Lanelate sobre carrizo, que es una variedad especialmente complicada por la forma de manejo y porque muchas veces se coincide en el árbol tanto la flor vuelve a florecer cuando todavía la fruta no se ha recogido, con lo cual el árbol muchas veces se vuelve loco, esos problemas de becería y esos problemas de homogeneidad de producción que suele haber, ¿no? Son árboles que tienen 14 años, más o menos lo habitual, y marco de plantación típico, cerca de los 455. Se cosecha el 1 de junio y bueno, los demás detalles yo creo que los vamos a ver mejor explicados en las diapositivas siguientes. Los objetivos que vamos buscando con esto, desde luego al ser un ensayo de registro tienes que mirar la producción final. Estamos muy interesados también en ver el número de frutos por árbol o por unidad de medida que quisiésemos hacer. Se mide también el de estrío. En esto ya os adelanto que no ha habido en este ensayo, no ha habido diferencias en la parte de estrío. Interesantísimo ver a ver si hay un adelanto, un atraso de producción cuando estás hablando de productos que provocan una respuesta auxínica importante en el árbol. Y desde luego también un ensayo de registro similar a fitotoxicidad y añadido a eso utilizamos nuestra potente herramienta de bioinformática dedicada a metabolómica
para corroborar que los datos que estamos midiendo sean coherentes con lo que se está midiendo en laboratorio. Hacer un indicio, porque vamos a hablar mucho y vais a hablar mucho de metabolómica. La metabolómica es una cosa que espero que cada vez tengamos más ocasión de poder disfrutar en todos los aspectos de la investigación agrícola. Se lo lleva más bien la investigación farmacéutica, porque son herramientas complejas de manejar. Necesita de una ayuda de bioinformática importante y de interpretación de resultados de gente muy experta. Pero al final lo que te consigue, y esto hay que grabárselo a fuego, consigue convertir muchas veces indicios que tenemos en campo, y los que son técnicos de campo lo verán, porque muchas veces pasear por la finca y dices, parece que hay indicios, parece que se ve algo, parece que tal. Pues muchas veces esos indicios, esas pistas, a través de análisis tan completísimos como los de este tipo, se convierten en absolutas evidencias. Y te ahorra también mucha inseguridad en el manejo de los productos y en el desarrollo, en el avance de sacar un producto al mercado y de dar esa absoluta seguridad de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, la finca, pues tiene que ser una finca más bien grande, porque son, no sé si fueron 12 o 16, no recuerdo ahora la cabeza, los plots individuales de cada uno 500 metros, pues entonces no es ese tema de tratar un árbol o dos. Esto está desde luego hecho por una empresa externa, en este caso Stafit, que para Valencia por lo menos ha trabajado y trabaja muy bien. Aquí veis el BBCH en el primer, o sea, el estadio donde estaban las flores en el primer tratamiento. Estamos hablando entre flor abierta y caída de pétalos, con sus heterogeneidades dentro del árbol, pero el momento que siempre vamos a hablar de primera aplicación de Capsium es ahí, por todo lo que nos ha contado también Gorka, de la fisiología de la flor. Cuanto antes refuerces esa respuesta auxínica que necesita la flor para no perderse y para ganarle la batalla al etileno y que no se caiga, necesitamos hacer esas aplicaciones en estadios muy iniciales de la flor, que es cuando se juega toda la batalla hormonal dentro de la flor y el árbol decide si me quedo con esta flor o prefiero cuajar menos frutos y a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Pero bueno, eso, ahora mismo hay unas investigaciones muy potentes, sobre todo en la UPV, al respecto de ese balance hormonal y de qué es lo que provoca muchas veces, sobre todo la becería, ¿no? Que es un problema tan grande que tenemos con algunas variedades. Debido a este tratamiento, pues lo normal que cuando ves un tratamiento de estos de CRO, de empresa que se dedica a ellos, que sea una mochilita y una persona tratando, aquí hacen falta 2 personas a tiempo completo para tratar parcelas muy grandes y tratarlas con la homogeneidad que ellos aplican a esto, ¿no? Bueno, gráficamente, cuándo se han hecho los tratamientos y cuándo ha sido el cambio de color, cuándo ha sido la recolección y cómo se ha evaluado y dónde se ha evaluado, ¿no? Ahí estamos dando un tratamiento, estamos hablando en el estadio que habéis visto, de flor abierta hacia caída de pétalos, y un segundo tratamiento que por protocolo fue así, a los 7 días, donde ya estás empezando a hablar de fruto recién cuajado y ovario en plena división celular, buscando convertirse en un fruto. Esto corresponde para esta variedad en esta zona para el 11 y el 18 de abril. Y el 4 de diciembre, que veis aquí, ese BBCH 81 es el que corresponde al cambio de color y se recolecta, entre comillas, temprano para lo que es una lanelate, pues depende de los años, pero se recolecta a los 330 días de haber dado el primer tratamiento. Se recolecta el 12 de marzo en madurez comercial absoluta. Bueno, con respecto a los resultados, os voy a presentar cosas que a veces que cuando un resultado no dice nada está diciendo más de la cuenta. Por ejemplo, esto que estamos hablando de color de maduración, que no haya ni adelantos ni atrasos, puede ser una buena noticia cuando estás hablando de productos que provocan una respuesta hormonal y que te puede causar a lo mejor una respuesta negativa. Esto es algo que siempre hemos estado mirando y a veces comparando con otro tipo de hormonales sintéticos para ver que el modo de actuación de Capsion Essence es totalmente distinto y no fuerza el metabolismo del árbol, sino lo que está haciendo es reforzar, acompañar y a veces dejar que nosotros nos comuniquemos con el árbol, decirle, yo creo que sería bastante conveniente que ahora empezases a cuajar. No es un grito, no es una orden, no es algo que vaya en contra del metabolismo del árbol y que consiga
deprimirlo en otro momento dado, ¿no? Hay veces que se le pide demasiado al árbol a través de otro tipo de compuestos bastante más severos, normalmente de orden químico clásico, y, y la respuesta al final del árbol a la larga puede ser negativa. Esto es algo que hemos comprobado y recomprobado a nivel tanto visual y de demostración de campo como en analíticas, y la verdad que estamos absolutamente seguros que no conseguimos ningún efecto negativo debido a una sobreexpresión hormonal que pudiese provocar al árbol, ¿no? En ningún aspecto, ni en floración, ni en inducción floral, ni en cuaje, ni en amarre de frutos por encima de las posibilidades del árbol. Aquí no estamos encontrando, sí que hay una ligera diferencia, siempre vamos a encontrar ligeras diferencias, pero no tiene valor estadísticamente significativo, aunque es curioso que las flechas siempre apuntan hacia el mismo sitio, porque si no tiene valor estadístico, pero apunta hacia abajo, pues parece que te quedas con peor cara, ¿no? En este aspecto, la estadística no acompaña porque los valores son incrementos más bajitos, pero las flechas siempre apuntan hacia evidencias que luego en campo, en otras demostraciones, hemos conseguido demostrar de una forma bastante más fuerte. Esto no deja de ser muestreo sobre microparcelas, ¿no? Aunque sean parcelas grandes. El peso de 100 frutos, lo mismo, no da valores muy diferenciales, pero también tenemos una flecha que te está apuntando a que sí que hay un incremento cuando estás pesando los frutos, y es un incremento positivo siempre, ¿no? Nos vamos al diámetro de fruto medido en el momento de la recolección, y aquí tampoco se ve una diferencia enorme, pero bueno, ya cuando estás hablando de una medida del diámetro ecuatorial, también estás intuyendo que el volumen y por tanto el peso va a ser mayor de frutos, ¿no? Y cuando hablamos de esta medición, que es medir el fruto, la cantidad de frutos que tienen 100 ramas, sí que nos encontramos sorpresas bastante agradables. Y por aquí va mucho la forma de actuación de Caption. Es el incremento claro del número de frutos que obtenemos por árbol. Esto es una muestra, pero lo mismo, las flechas apuntan en una dirección muy bonita, que es a un incremento de aceptable a bastante grande en el número de frutos por árbol, ¿no? Y desde luego el dato definitivo es al final lo que se vende, ¿no? Que es lo que se traduce en euros por hectárea, que son los kilos. Si no tienes fruta, al vamos. Bueno, con respecto al testigo, siempre no se explican las tablas, pero yo creo que se entiende muy bien. La columna gris siempre es el testigo, la producción estándar, lo que hace el agricultor normalmente, y las de colores pues son dos tratamientos de cápsula, uno a 1 litro por hectárea y otro a 2 litros, siempre en esas circunstancias que hemos hablado, una separación de un tratamiento cada semana, en este caso, ¿vale? Aquí cuando nos vamos a producción, y este dato es muy sólido porque ya no estamos hablando de un muestreo que se haga sobre no sé cuántas ramas, sino que tienes que coger toda la fruta de esos 20 árboles, o sea que estás tomando una muestra de 500 metros cuadrados de la finca, de fincas ya que has buscado que son homogéneas. Entonces, estos datos son bastante sólidos y se me repiten en todos los cultivos que solemos hacer. Este es un valor bastante habitual que solemos obtener, cerca del 10 con muchas veces, 15 la mayor de las veces también, ¿no? De incremento de producción solo con una aplicación o dos del producto. Y esto, menos no es algo para garantizar en etiqueta, pero desde luego a raíz de los ensayos de todo lo que estamos encontrando, los incrementos de producción suelen ir unidos a eso, ¿vale? Además, bueno, no hubo diferencias en este caso en los destríos, en los productos tirados en tanto por ciento sobre producción, no de kilos brutos por hectárea, eso no es una tontería, y aquí está extrapolado a los kilogramos de cultivo por hectárea. Desde luego, los datos te los dan sobre la parcela que han recogido, ¿no? Con lo cual tenemos un primer indicio muy bueno. Aquí ven los números absolutos, que estamos hablando, pues no llega a 22.000 kilos en el testigo, 24.000 kilos en una de las opciones y casi 25.000 en otra de las opciones. Bueno, son incrementos discretos, pero a mí lo que me encanta de este producto es que ensayo tras ensayo y colección de ensayos tras colección de ensayos, los datos que solemos agrupar van siempre en el mismo sentido. Lo habitual en ciencia y en investigación es que este ensayo te salga muy bien,
el siguiente lo tienes que esconder porque te ha dado un negativo, ¿no? La fiabilidad y hacia dónde apunta el tratamiento de Capsium va siempre hacia este sentido, ¿no? Incrementos mayores o menores, pero muy estables, incluso entre tratamientos distintos, entre momentos distintos de aplicación e incluso entre especies, ¿no? Conclusiones del ensayo, pues bueno, más o menos os lo has ido adelantando. Ha conseguido incrementar claramente la producción total de la cosecha. El incremento se ha visto reflejado más en el número de frutos viables del árbol que a lo mejor en un incremento de tamaño, pero esto siempre pasa. Vamos a tener más frutos cuajados por unidad de superficie. En aplicaciones en el entorno de la floración se ve también un ligero incremento de calibre. Esto tiene sus matices. Cuando vas un poquito más para adelante también estás estimulando ese momento de división activa muy potente y también estás consiguiendo un incremento de calibre. Pero lo más espectacular siempre es en el amarre de cuaje y en la calidad de fruta que sale una vez que ese fruto ha cuajado. No se cuaja de cualquier manera y se queda pequeño, sino que la homogeneidad es muy alta y la calidad de fruta que sale es excepcional, es primera categoría, ¿no? En eso se basa sobre todo el uso más fácil que se le puede dar a Capsium. Esto hay que medirlo y no se aprecia ninguna fitotoxicidad en aplicación. Nunca en ningún ensayo, en ninguna especie vegetal hemos conseguido provocar una fitotoxicidad aplicando Capsium, incluso sobre dosificándolo. Y no hay efectos sobre el adelanto o el atraso de maduración, que esto también es bueno porque te está hablando de una modulación ausínica, una modulación hormonal suave y orientada hacia lo que el árbol quiere hacer, no en contra de lo que el árbol fisiológicamente puede hacer. Vale. Vamos a un ensayo paralelo más o menos en Fuente Palmera, en lo que es la provincia de Córdoba, entre Córdoba y Sevilla, una zona muy buena y muy fértil para cítricos. En este caso no hemos hecho un ensayo con repeticiones, sino que queríamos hacer en condiciones más parecidas a las de un agricultor. Entonces nos vamos a un buen agricultor que tiene una finca homogénea y bien ecológico, un marco parecido al que hemos hablado. Y aquí lo que estamos haciendo es dar dos aplicaciones, incluso probar 2 frente a 3. No voy a hablar de la aplicación de 2 frente a 3, sale mejor en 3 aplicaciones, claro está. Pero bueno, por hablaros de un estándar y no liar demasiado con datos y con comparaciones, sino que llevéis una idea clara de lo que está gritando estos ensayos. Se hacen además parcelas muy grandes para poder tomar fácilmente toda la producción de cada una de las parcelas. Son parcelas de 2 hectáreas. La aplicación es foliar y aquí nos hemos ido siempre a 1 litro por hectárea, que va a ser siempre la recomendación general que hagamos de Capsium. Los momentos de aplicación los vemos gráficamente mejor, ¿vale? El objetivo, pues está claro, está también el rendimiento general y añadir a la colección de datos positivos que tenemos sobre el producto y que te va dando cada vez más conocimiento de lo que tienes. Determinar la producción final, está claro también, comprobar la calidad de frutos, si estamos afectando o no. Esto se hace sobre todo a través de metabolómica. Pulir el manejo, estamos hablando de desarrollo, entonces también tienes que pulir el manejo, a ver cómo aplicas exactamente, a ver cómo lo coordinas con los ensayos, con los tratamientos que suele hacer el agricultor y hacerlo también de la forma más posible y más cómoda para el manejo de la finca, ¿no? Y también, bueno, pues ya que estás haciendo ensayos de gran finca, pues puedes darte el lujo de observar otros efectos laterales que pueden afectar al árbol en algún aspecto, también de cuaje o a lo mejor de algún efecto inesperado, como ha sido el caso que sí que hemos encontrado alguna cosa que llama la atención, ¿no? Y todo esto siempre apoyado con esa seguridad que te da ver la metabolómica del cultivo y ver hasta dónde está influyendo, hasta dónde puede estar modificando los procesos habituales del árbol. Esta es la finca, veis que aquí en la izquierda un pantallazo de Google Maps, es una finca muy homogénea y más si vemos los fallos que hay en la finca de al lado. Cada parcela son 2 hectáreas, entonces hemos hecho una parcela de 2 hectáreas con 2 tratamientos, otra parcela de 2 hectáreas con 3 tratamientos y esto que sería todo el testigo, ¿no? Así que sí que tenemos una superficie importante para poder comparar y sacar conclusiones.
la finca bien llevada, bien manejada, por lo general están ecológicos, 100%, que también le honra porque la verdad que la producción no es baja. El momento de aplicación es similar al ensayo anterior, nos hemos ido un poquito antes, en el otro estábamos hablando de floración y antes de la purga, aquí nos hemos ido a final, a caída de pétalos y han pasado 50 días entre una aplicación y otra, a pesar de que el árbol iba bastante más tranquilo en lo que es la evolución desde que ha cuajado, desde que ha florecido hasta que ha habido fruta visible, ¿vale? Incluso hemos dado un tercer tratamiento porque esto es algo buscando directamente calibre que queríamos hacer cuando la fruta tiene entre un 30 y un 40% de fruta. Una de las opciones hemos metido ese tercer tratamiento a ver hasta dónde llegaba. Y la recolección, aquí vais a ver las fechas, estamos hablando 5 de junio primer tratamiento, 25 o 50 días después entre un tratamiento y otro. Para mí es un poquito quizá demasiado, pero es lo que pedía el árbol. También estábamos aquí, estaban recién recolectado del año anterior. Se había dejado bastante tiempo por el precio de la fruta y estas cosas hasta que se ha recolectado. Y desde el primer tratamiento hasta la recolección han pasado más de 300 días. En otro cultivo, en otro ensayo hemos visto 328, aquí estamos en los 300 días. Una cosa bastante habitual para la anelate que se recoge cuando el que la va a comprar quiere, prácticamente, ¿no? Resultados, pues bueno, aquí hemos tomado alguna determinación más de campo que a lo mejor no son las habituales. Ahora os enseñaré una fotografía por qué hemos hecho esto. A los 94 días de haber aplicado la primera aplicación, hemos medido longitud de brotación nueva, con esa sorpresa de que había un 35% más de brotes nuevos en la parte que se había aplicado de Capsule. En este caso concreto, solo las dos aplicaciones habituales, ¿vale? Cuando hablamos de diámetro ecuatorial, 305 días es el día de la recolección. Aquí sí que hay diferencias, estamos hablando de un 11% de incremento de diámetro ecuatorial en la recolección. El peso medio de los frutos también es superior, en un 35% al habitual que suele obtener el agricultor. Y en cuanto a la producción total, hemos obtenido un valor que para mí no me gusta decirlo porque es demasiado alto, pero es lo que dicen los datos. Y cuando estás recolectando fincas enteras, obtienes un dato muy cercano a la mediana, que es el dato absoluto, que es el que va a cobrar el agricultor, el que va a llevar a, a procesar y que le van a pagar. Entonces, la verdad que este dato es muy sólido y muy fuerte. Eh, Muy contentos con este resultado y además la finca, bueno, ahí estaba para verla, se veía en general lo mismo, bastante más fruta en el lado que aplicado de Capsule y no había diferencias de calibre ni de otro tipo, como podía ser a lo mejor más debilidades en la piel o cualquier evento de este tipo, ¿no? Ahora os enseñaré esto un poco relacionado con la metabolómica, que es lo que dice la metabolómica de lo que de lo que puede apuntar a la calidad de fruta. Mira, esta fotografía, la finca, ya os he dicho que es ecológico, se hace una aplicación de caolín y, y a los 45 días después de la primera aplicación se ve una cantidad de brotación nueva en un momento delicado, porque el 2023 fue delicado de calor en verano. El árbol no paraba. Entonces esto es un indicio muy claro que el árbol está poco estresado. Tiene poco estrés y el calor no va con él, ¿no? Aquí no falta agua, no falta nada. Entonces, normalmente cuando el árbol detecta que no le está yendo bien, desde luego para procesos vegetativos y se viene un poco más abajo y se prepara pues para lo que pueda venir. Cerramos estomas y esperamos a que esto venga mejor. Y es curioso, y esto se ha visto también en mucha cantidad de cultivos, ese efecto de a mí no me importan las cosas y yo voy a seguir para adelante. Bueno, la verdad que es algo curioso. Esto no es solo una curiosidad, sino que, bueno, esto va a favor de la arquitectura del árbol, de tener más entrenudos y al final, quizá, aparte de tener más producción, quizá a lo mejor lo que estás haciendo es propiciar
ese bache de producción que puedes tener al año siguiente por una producción alta, pues no lo tengas al tener también más material vegetativo, más yemas y más posibilidad de que esas yemas induzcan a flor, ¿no? Aquí otra fotografía similar. Igual no se ve el blanco y el tal, pero se veía absolutamente bien en campo, ¿no? Ese salto de la parte que se ha echado caolín, de la otra que es nueva y que ha crecido en pleno verano. Vale, bueno, una fotografía de recolección, así están los campos, un poquito que veáis que las fincas están y que existen, ¿no? Y cómo se manejan. Vale, sobre las conclusiones del ensayo principal, sobre este ensayo específico, pues Captionese ha mantenido ese incremento de cosecha esperado, es un incremento estable y sobre todo en la misma dirección, y esto no es nada fácil, de verdad, en investigación, lo vuelvo a repetir, que los datos sean tan coherentes entre ensayos, porque hay veces que te desesperas porque no tienes esa homogeneidad de datos. En aplicaciones más tardías, además, se demuestra que además de ese aumento en número de frutos viables y comerciales totalmente, también hay un aumento de calibre no despreciable, un aumento de calibre que nos va a aportar. Claro está, influye en el fuerte de Caption, que es el incremento del número de frutos cuajados, y aporta además un punto extra sobre la gestión de la energía del árbol, que se convierte en un crecimiento y en una mejor estructura de árbol de cara al año siguiente, ¿no? Tampoco se aprecia toxicidad en absoluto y no hay efecto ni adelanto ni de atraso en maduración. ¿Vale? Dos pinceladas de metabolómica. Esto es algo muy espeso, cada vez vamos a oír más, pero sí que me gustaría daros, bueno, un par de pinceladas sin entrar en nada absolutamente profundo. De esto podríamos estar hablando durante muchas horas, ¿vale? Bueno, se ha tomado en el momento de la recolección hoja y fruto. La hoja, lo que es el fruto, se separa entre pulpa y cáscara para ver si hay también diferencia de composición entre ellos. Por supuesto que la hay. Se procesan separadamente. Se obtienen 900 metabolitos en el conjunto de los tejidos y coincidentes entre ellos hay 368 eventos metabólicos que coinciden entre tejidos. Entonces ya también te está hablando de una coherencia de resultados. La metabolómica no tiene sentido si no se analiza comparativamente. Tienes que analizarla con el testigo y entonces cuando estoy hablando que pasan todas estas cosas, estamos hablando de que pasan diferencialmente, de que no están pasando en el testigo y sí están pasando en el producto tratado. Con lo cual, a mí no me hace falta ver el inicio de los ensayos del informe de ensayos cuando te dice si es un testigo o es uno de los tratamientos. Se ve con absoluta claridad, como que fuese de día y hubiese fuegos artificiales, en la parte que se ha tratado y la parte que no se ha tratado. Y la verdad que a nivel de comprobación y que muchas veces estamos buscando indicios a ciegas en campo, esto es una herramienta súper sólida y súper válida, ya os digo, para convertir esas evidencias en absolutas, o sea, sus indicios en absolutas evidencias. Esto es la forma de hacerlo, no voy a hablar mucho de esto, pero bueno, cada vez vamos a ver más esa palabra bioinformática. Tenemos una estructura de bioinformática que se ha estado creando durante los últimos 6 años. Es algo complejísimo que mira a nivel informático y ve la combinación de todos estos valores. Algunos nos sonarán, el p-valor, el p-value, el FDR que elimina falsos positivos, el logaritmo base 2 del for change, que también indica la dirección en que se está aplicando ese cambio, y el BIP Score, que nos habla de los más significativos que están saliendo. Punto. No os hablo más de esto, que quizás sea la parte más elevada de toda nuestra presentación. Pero que sepáis que esto existe, esto lo hacemos de primera mano y esto es una ayuda tremenda a avanzar y a tener soluciones a cosas que muchas veces solo intuimos o que solo gente que tiene una intuición muy grande y que conoce muy bien los árboles puede empezar a sospechar. Con esto ya no hay sospechas, hay evidencias. Bueno, una pincelada también muy rápida de lo que hemos encontrado con el fruto. Vais a ver a lo mejor moléculas que no estáis acostumbrados a ver o grupos de familias de metabolitos.
Esto se da en muchos de los ensayos que hacemos. Lo primero que se vio es en tomate, que sabéis que el tomate en cuanto está estresado madura mucho más rápido y se buscan maneras de estresarlo más para que madure. Entonces empezamos a hablar de un concepto que llamamos antiestrés de fruto, pero esto es algo que es así y que influye muchísimo desde luego en la post cosecha, en la calidad final, en que los frutos tengan una composición adecuada y rica y, y esto es también una demostración grande de lo que está pasando. Los fenilpropanoides, que son moléculas, por decirlo así, de estrés de la planta, están siempre menos expresadas en todas las partes que hemos buscado. Los lípidos de membrana que hablan de protección contra la degradación, los lípidos de membrana que afectan a la degradación oxidativa están expresados al alza. Los ácidos orgánicos y los metabolismos, el metabolismo energético también está al alza. Esto está muy relacionado con lo que hemos visto eh, de árboles que brotan en verano y todo este tema. Esto se debe a esto y es también una cosa muy chula poder correlacionar lo que estás viendo en campo directamente con un grupo enorme de metabolitos que te sale a lo mejor de 20 o 30 que te están apuntando en esta dirección. Y al final lo que obtienes por indicios, no porque hayamos hecho post cosecha, sino al final estás hablando de una composición de fruto que te lleva a mayor estabilidad estructural del fruto, que esto es algo que perfectamente se puede medir en campo si el fruto es más consistente o menos consistente. Eh, en ese aspecto, la verdad que, que es bueno, muy bonito de ver. En hoja, y esto es muy curioso porque, claro, la hoja que se cogió en campo 330 días, o 305 o 330 días después de que se había aplicado el producto, no ha sido afectada por el producto. Esto es un efecto sistémico del árbol que ha sabido mantener o ha sabido transmitir a la hoja ese cambio diferencial, aunque suave, que se está produciendo en el árbol. Eh, se observan los mismos patrones en el fruto, no lo he repetido, pero ese tema de fenilpropanoides está, el árbol está menos estresado, el lípidos de membrana están para degradar, o sea, para evitar la degradación oxidativa y los ácidos orgánicos como, como expresores del metabolismo al alza de la energía del árbol también están ahí, ¿no? Pero bueno, esto la verdad que es curioso porque al final estás analizando un órgano que no ha sido afectado por un producto ecológico, se ha aplicado un año antes y aún así eres capaz totalmente de ver cómo ese metabolismo sigue estando ahí y sigue ayudando y diciéndole cosas al árbol, ¿no? De por dónde es el mejor camino a continuar. Eh, y esto también es importantísimo. No se ha encontrado ni una sola respuesta de desorganización o forzado metabólico del árbol. Eh, yo, en este caso, una hormona sintética la asocio como que fuese un antibiótico. Un antibiótico entra a tu cuerpo y no te pregunta cómo estás. Él sabe lo que tiene que hacer y por encima de todo, incluso por encima de algún mecanismo tuyo, va a intentar actuar, ¿no? Pues eso mismo hacen determinadas hormonas sintéticas. Sí o sí van a trabajar y van a cambiar el metabolismo del árbol y van a hacerle, por eso hay veces que se ven efectos negativos o muy negativos debido al empleo de hormonas de síntesis, ¿no? Esto no tiene nada que ver con hormonas de síntesis, esto produce una respuesta auxínica que al final es lo que el árbol quería hacer, a lo mejor no estaba en condiciones de hacerlo, pero no le estás obligando a hacer nada en contra de lo que el árbol podría hacer en condiciones óptimas por su cuenta. Lo que pasa es que normalmente no están en condiciones óptimas o tampoco están preparados para cometer preparados me refiero metabólicamente, a lo mejor están dormidos o están pensando en otra cosa, ¿no? Que mejor enraizan o mejor hacen otra historia. Bueno, pasamos a la parte más práctica de cómo usar el producto. Hago dos diferenciaciones en cuanto a cítricos, variedades que suelen cuajar mal o que cuajan bastante mal de por sí, en las que además una vez que han cuajado se cae mucha fruta, hay mucha curva de fruta y desde luego el calibre, bueno, pues siempre es mejorable, ¿no? No encuentro mucha gente que diga me ha salido este año la fruta demasiado gorda, no sé qué, eso lo tengo
una naranja al árbol. Bueno, hablamos de una primera aplicación y separado entre 2 y 4 semanas, depende de la biología del árbol, pues se le daría una segunda aplicación. El momento de aplicación es desde plena floración hasta inicio de caída de pétalos, más o menos. Ese es el mejor momento para aplicarlo. Cuanto antes apliquemos el producto, una señal más fuerte estás dando a la flor, porque la flor al final tiene que comunicar al árbol si está preparado o no para engordar fruto. Entonces, cuanto antes llegue esa señal a la flor, antes va a informar al árbol y el árbol va a decir, venga, te dejo vivir, ¿no? No vamos a activar esa capa de excisión que nos ha contado Borja. El segundo tratamiento actúa muchísimo en el momento de división celular, entonces es cuando ese ovario empieza a crecer en número de células, aunque no crezca a lo mejor en tamaño, y ese momento sería desde caída fisiológica, desde el final de caída de pétalos hasta inicio de caída fisiológica, hasta ovarios presentes y visibles, más o menos. Y cuando el árbol está especialmente malo, se busca incrementar el calibre de la fruta, ese tercer tratamiento se podría dar en BBCH mejor 73. 73 sería un 30% del tamaño final de la fruta, mejor 73 que 74. A partir de ahí, la fruta lo que suele hacer es acumular agua más que existir en la división celular y tal, y es muy difícil conseguir calibres. Por eso, eh, cuanto antes se apliquen los productos, vamos a conseguir un efecto mucho más fuerte y mucho más medible y visible. Aquí os pongo un cuadrito de lo que hace cada tratamiento en cada momento. Desde luego, el primer tratamiento es el tratamiento en plena floración, afecta a tener más número de frutos, es lo que va a asegurar que haya más cantidad de flores. El segundo tratamiento afecta en la purga, cuando tenemos purgas intensas, va a impedir que esa purga se produzca en mayor o menor medida. Desde luego, eso es una caída fisiológica y el árbol al final tiene que decir, mira, oye, que tú dirás lo que sea, pero a mí me sobran. Pero Capsule afecta mucho también en caída fisiológica. Y el tercer tratamiento, desde luego, impacta totalmente en el calibre, en el engorde de la fruta. ¿Vale? Si nos vamos a un escenario de un árbol o de una variedad que este año ha cuajado más o menos normal, que ha cuajado bien, lo suyo a lo mejor es desplazar ese primer tratamiento que estaríamos dando en plena floración y que va a provocar que tengas más número de flores cuajadas, y te vas a un momento más tardío, desde más adelante de caída de pétalos o en caída de pétalos hasta el 71, que es el momento principal de caída fisiológica, ¿no? Es el fruta con 10% de tamaño, que es el momento habitual donde suele caer bastante. Separado por 3 o 4 semanas, depende del cultivo, depende de la variedad, depende del clima, depende de un montón de cosas, pero bueno, el momento ese en que tienes ya la fruta bastante marcada, un 30%, que ya tienes la fruta segura que va a llegar hasta el final, ese sería el momento de dar la segunda aplicación. El efecto que consigues, por lo que hemos hablado, parecido, menor caída fisiológica en el primer tratamiento de la fruta que ya estaba cuajada, pero que a lo mejor, a pesar de que cuaje bien, suele purgar mucho, puede pasar. Eso hay que conocer los árboles y vosotros sois los mejores para conocer en qué estado está vuestro árbol y lo que le va a hacer falta en qué momento. Y el segundo pase iría orientado al incremento de calibre, a la mejora de calidad. Este pase también tiene mucho efecto en la mejora de calidad, porque ya estamos definiendo la estructura final del fruto y no es lo mismo un fruto que se está desarrollando en pleno verano con mucho estrés de diferencias de temperatura. Hay veces que picos puntuales también de falta o de exceso de agua debido al riego, al manejo del riego. No es lo mismo que un fruto se maneje con un nivel de estrés alto a que se maneje con un nivel bajo. ¿Vale? ¿Cómo aplicar? Bueno, aquí hay unas cuestiones bastante importantes, a pesar de que la diapositiva tiene demasiada letra para mi gusto, pero sí que voy a tratar de incidir por lo menos en lo más importante. La forma de aplicación de Capsule es foliar. Todos los productos que provocan una respuesta auxínica importante, es muy difícil que consigan esa respuesta auxínica vía cinemática, vía desde río hasta arriba, y ese es el motivo por el que productos de este tipo deben recomendarse
generalmente por aplicación foliar casi siempre, a pesar de que pueden tener un efecto aplicado foliarmente positivo sobre el enraizamiento. Vía floemática sí que tienen capacidad de llegar hasta abajo. Eh, bueno, un consejo muy general que sí que deberíamos seguir todos, pero bueno, luego nos metemos en Murcia, donde tener mínima de 28 grados a las 7 de la mañana en julio y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que deberíamos intentar seguir las buenas prácticas agrícolas dentro de lo que hay y, y tratar de hacer los tratamientos en ese intervalo entre 10 grados y 35. Menos de 10 grados no se aconseja porque la planta está pensando en otra cosa más que en potenciar su metabolismo ausínico, y por encima de 35 grados pues puedes tener otro tipo de problemas porque la planta está pensando en sudar y en sobrevivir más que en potenciar su floración, ¿no? Pero hay veces que, bueno, que te ves forzado a hacer las cosas quizá un poco fuera de lo que son los límites lógicos. Es un LS, no tiene base, es un líquido soluble, no tiene base de aceite, no tiene ninguna composición rara, es un extracto bacteriano pH neutro, no tiene mayor pega. Entonces hay que seguir el orden de mezclas, que sería ahí el 8 que veis ahí, el líquido soluble, pues es el momento para introducir el producto. Capsium no da incompatibilidad de tanque en el momento de, yo que sé, de falta de miscibilidad o que se corten o que se cuajen productos. No da ningún tipo de esos problemas, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado y más pues, según se vayan conociendo. Hay gente que hace mezclas muy extrañas, pero al principio, sobre todo, ser prudentes. Eh, Hay productos que por la forma de actuar, que son muy conocidos, o fungicidas, que lo que están haciendo a lo mejor es inhibir los ciclos del nitrógeno o provocar respuestas como puede ser un triazol de regulación de crecimiento, de acortamiento de entrenudos o cosas de estas, que son efectos absolutamente negativos no contrarios a lo que puede ser un producto de efecto auxínico que le está diciendo a la planta, vamos, vamos, vamos. Entonces, igual que el cobre, que es un frenante, ¿no? Entonces, es muchas veces como pisar el freno y el acelerador. Estos efectos no son, sobre todo los fungicidas, no tienen un efecto de meses, suelen tener un efecto que va entre 3 5 a lo sumo 7 días, no va más allá. No existe esa incompatibilidad de que vayamos a provocar una fitotoxicidad debido a esa mezcla incorrecta en tanque, pero sí nos podemos dar un susto de que estás asustando a la planta y no nos interesa asustar a la planta. Entonces, siguiendo esa recomendación básica de separar, si esta semana metes una astrobilurina, un triazol, vete la semana que viene a hacer el tratamiento que te toca de estimulación de la planta y no hay problema en absoluto. Sí que hay fungicidas estilo cimosanilo, estilo fluvioxinil, tienen otro modo de actuación que perfectamente se podrían mezclar con Capsium, ¿vale? Insecticidas, quitando quizá los OD que tienen peor mezcla, pero con cualquier insecticida no tiene problemas. Con productos de origen microbiológico, estilo Bacillus aeruginosa, subtilis, tampoco hay ninguna pega. Turigians y todas estas cosas, ninguna pega. Simplemente las incompatibilidades van más por el efecto metabólico contrario que otra cosa. Cosa con las que sí, y además que viene muy bien, esa aplicación de boromolideno con aminoácidos, con algas y tal, que se suele aplicar, va muy bien. Eh, no recomendamos mezclar con algas tipo Eclonia porque ahí sí que estamos hablando que la respuesta auxínica es muy similar y los canales que siguen son bastante similares. Entonces es meter pan con pan y el efecto que va a provocar auxín desde luego es del orden de 40 veces más alto. Es un efecto mucho más potente y sólido, ¿no? Con calcio complejado hace una sinergia especialmente buena cuando estamos con todas las auxinas en general, es algo que deberíamos hacer por castigo cuando está provocando esa respuesta auxínica que provoca nuevas células, que provoca división, que provoca un esfuerzo también en la integridad de las paredes celulares y de la unión entre ellas. Es buenísimo y muy aconsejable de cara a buscar engorde, de cara a buscar un buen cuaje, hacer esas mezclas con un calcio complejado compatible.
Y bueno, también deciros que eso es algo que también se ve experimentalmente a través de los ensayos, que tampoco le he encontrado mayor explicación a través de metabolómica todavía, lo encontraré, pero sí es verdad que el producto tiene una inercia en la planta. No hace falta, si tú buscas una respuesta el miércoles, que lo estés aplicando el lunes. Aplícalo una semana antes y el producto va a estar ahí. El producto se almacena también reversiblemente en la planta. Hay conjugados de azúcares que son capaces de mantener la usina de forma conjugada pero reversible y que rápidamente se ponen a disposición de la planta cuando le hace falta. Hombre, hablamos de hacerlo un mes antes, pero porque vaya un poco antes el producto no está mal, es mejor antes que irnos más tarde, ¿vale? Y por fin la diapositiva final. Un poco el resumen de todo lo que hemos hablado. Quiero hablar de lo que hace Capsium y qué efecto provoca sobre el árbol, ¿no? Refuerza la vascularización y en esto no he insistido mucho, pero es algo fundamental de lo que hace Capsium. Mejora mucho los haces vasculares que van a alimentar a flor y a fruto y eso desde luego impacta totalmente en la homogeneidad de la cosecha y desde luego en el calibre y la viabilidad del fruto. Un fruto que tiene buena circulación, preparante y va a engordar. Eh, Afecta mucho en la señalización. Volvemos a lo mismo, nos podemos comunicar con el árbol diciendo señaliza más frutos, ¿no? Y el árbol lo entiende perfectamente. Es algo que hace, que es exactamente lo que está haciendo. Está señalizando más frutos como que van a ser viables y que pueden funcionar y que pueden ir para adelante. Y esto también es algo que hemos comprobado en otros cultivos que hace muy bien. Cuando en los testigos tienes frutos más formados, frutos que no llegan a comerciales, por esa falta de señalización y que el árbol ha preferido irse a, a alimentar a algunos que veían más claramente que fuese a ir por adelante. Algo que consigue Capsium muy bien es reducir ese estrío, a pesar de que en estos ensayos no se ha visto, pero reducen el estrío y a hacer más cantidad de frutos viables que quizá no deberían serlo, ¿no? Por este orden de señalización. Al final, pues tiene más viabilidad y más, desde luego, un fruto mejor nutrido, más engorde y también más homogeneidad entre frutas. Hay partes del árbol que a lo mejor no están tan bien colocadas o tan bien ordenadas y ese fruto se queda inferior, no rellena igual, no engorda igual, no madura igual. Y con esto también se consigue que Capsium homogeneice esa fruta dentro del árbol, no solo a la hora de calibrar que vayas a tener unos calibres más similares y más grandes, ¿no? Evita la escisión por etileno, esto es lo que hablamos de la purga. Desde luego, ese es el método de actuación en el momento de la purga. Al reducir el estrés oxidativo en la capa de escisión del peciolo, vamos a tener frutos que van a ser viables y además, bueno, pues al final tenemos más número de frutos, ¿no? Potencia la división y la elongación y también la diferenciación celular. Impacta totalmente todas estas cualidades en el engorde del fruto. Incide en el metabolismo reduciendo el estrés, totalmente comprobado tanto por experimentación como el doble check que hemos hecho con metabolómica. Esto impacta y tenemos que hacer ensayos en este aspecto, impacta totalmente la calidad de la fruta, sabemos que es así, y este año vamos a llevar ensayos relacionados con esa demostración de que la fruta va a ser más viable y va a tener más conservación debido a que está menos recolectada, menos estresada en el momento de la recolección, ¿vale? Y además, como efecto lateral, pues estimula la vegetación, lo que contribuye a una mejor arquitectura de árboles más fuertes, más número de yemas para el año que viene y más posibilidad de inducción floral. Y bueno, espero no haber sido muy largo y espero sobre todo que se haya entendido todo bien. Somos Atens, somos una empresa de investigación, tenemos una gran parte de nuestro portfolio, de nuestro plantilla es personal investigador, cerca de un 40% es así. Y estamos absolutamente dispuestos a seguir demostrando y también hacer transferencias. Si a través de esto, si os ha gustado y queréis que volvamos a veros en vuestra casa o que hablemos tranquilamente en otro ámbito, de tú a tú,
yo vivo por ahí en Almería y tengo un coche que me caben litros de gasolina y que podemos movernos a donde quiera ir. ¿Vale? Pues nada, mucho más, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Juan Ramón, por esta presentación. Realmente yo creo que ha quedado muy claro, pero igualmente, si voy a repasar alguna duda que ha salido por el chat, sí que se preguntó si servía para convencional y ecológico. Creo que esto ya ha quedado resuelto, pues tiene el Sí, certificado EcoCert y en principio sirve para todo. No sé si quieres ampliar alguna cosa, Gorka o Juan sí, Ramón. a ver, sí, sí, porque yo tengo que vender mi departamento. Nosotros nos movemos en la agricultura europea. El ecológico, desde luego, está muy bien y hay gente que no puede tener otras soluciones, pero desde luego no buscamos un producto que, venga, pues sí que por ecológico valga, pero que en convencional no tenga sentido, ¿no? Al contrario, solemos probar en fincas de convencional y probamos con productos convencionales para obtener pues, la eficacia de cualquier producto que pueda haber en el mercado, no solo productos para un nicho que sería el ecológico, que también, hombre, desde luego, está muy bien. También había Puntualizar, algún... perdón. puntualizar que el certificado ecológico que tiene Capsium Essence cubre tanto certificado UE como NOP como HAS. Vale, perfecto. Había alguna pregunta de una persona pasa que ha salido. Dice que si le podemos responder por email sobre datos o información de Limón. Esto no sé si queréis ampliar algo, si no se lo haremos llegar por correo. Si alguien tiene más dudas, también ahora podéis aprovechar, ¿eh? Estábamos pendientes del chat y la podríamos hacer. Si no, también os he dejado nuestro mail de contacto en la proyectado. Y igualmente al finalizar, entre mañana, lunes máximo, os mandaremos a todos, porque los registrados, el webinar tanto en vídeo, os mandaremos el folleto del producto y también los canales de contacto por si queréis, ya sea con Juan Ramón o que algún delegado comercial de vuestra zona se acerque. Abriremos todos los canales para que podáis seguir haciendo preguntas y también descubriendo que informaros en vuestro caso concreto, en vuestro cultivo concreto y condiciones, pues os podemos asesorar completamente a medida para ver cómo podéis aprovechar todo el potencial de Capsule Essence, que como hemos visto tiene mucho que ofrecer. Mm. Yo me adelanto, hay una persona que es Daniela que está preguntando por qué no se puede aplicar vía riego para enraizamiento. Eh, Desconozco por qué no provoca enraizamiento cuando la aplicas en riego, pero es verdad que provoca mucho más enraizamiento cuando la aplicas foliar que en riego. Sí que es algo, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? El producto tiene que estar procesado por el floema y por los órganos productores que son las hojas y que ellos se encarguen de transportar el producto hacia abajo. Sí que es verdad que productos que tienen un efecto oxínico importante está muy descrito que de arriba hacia abajo funciona mucho peor que de abajo hacia arriba. Tiene un efecto limitado en la distancia de transporte. Sí. Vale, disculpad, siempre pasa algo en el micro. No sé si hay alguna pregunta más y si no, sí que daríamos el webinar por finalizado. Pero evidentemente este solo es una puerta de entrada tanto a Capsum como a Athens. Tenéis completamente abiertas las puertas de esta casa de Athens para animaros también a haceros llegar vuestra consulta. También este es uno de los distintos productos y soluciones que tenemos a base de microorganismos. Nos queríamos centrar hoy en este y en el caso concreto de cítrico, pero también podéis consultar nuestro portfolio, hablar con nosotros por temas soluciones a base de micorriza, tricoderma, bacterias. Y también animaros a que nuestra intención es seguir haciendo webinars de estos temáticos, que creo que focalizarlos por cultivo permite que os podemos dar la información que más os interesa, porque también sabemos que no tenéis mucho tiempo disponible por perder, porque realmente estáis mucho en el campo, había muchos técnicos también apuntados. Y volveros a agradecer realmente mucho a todos vuestra participación.
también en nombre de Juan Ramón y de Gorka y de todo el equipo de Athens, y esperamos encontraros ya sea por el mundo virtual y sobre todo por los campos. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y si hay alguna consulta más, veo que hay alguna mano levantada. Podéis escribir por el chat antes de que cerremos, porque sí que no podemos activar micros ahora. Está configurado así, pero sí que si dejáis alguna consulta en el chat. Ninguna. Si no, cualquier cosa que se os haya quedado pendiente, el correo que tenéis en pantalla, nos lo mandáis y lo haremos llegar o a Juan Ramón, al equipo técnico, a Gorka o al delegado técnico de Athens de vuestra zona más cercano, y seguro que entre todos os podrán dar respuesta a cualquier inquietud y duda. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.